Emprendedores por Work Café Santander. Era de los datos, desafíos éticos y legales. Esta semana en Emprendedores Work Café Startup nos centramos en el Data Science y qué hacer para evitar sesgos vinculados a la interpretación de los datos. En Networking, Pinup y Werex nos cuentan sobre sus negocios y las pymes Pausar y Chapel relatan sus historias en primera persona. Esto es Emprendedores Work Café Startup. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Emprendedores Work Café Startup. Durante estas 2 semanas estaremos analizando una temática que cobra mucha relevancia en la era digital. Se trata del Big Data. Para comenzar y para unificar criterios, queremos entregar algunas definiciones claves para que la ciencia de los datos se transformen en oportunidades de creación de valor para tu negocio. Revisemos lo que nos dice la voz del experto. ¿Sabías que la ciencia de los datos puede generar rentabilidad y optimizar tu negocio? Bueno, para hablar de esto estamos con Rodrigo Rojo, director del Observatorio de Sociedad Digital de la FENU de Chile. Ciencia de los datos, Rodrigo, partamos inmediatamente explicando qué es este concepto. La ciencia de los datos es una disciplina que combina distintas otras disciplinas como la matemática, la estadística, el análisis, ahora último Machine Learning los últimos años, y inteligencia artificial, entre otras cosas. Y básicamente se hace cargo de encontrar aquellas cosas que están ocultas en los datos de la empresa para poder sacar insights accionables que te ayuden a tomar mejores decisiones, que te ayuden a proyectar el futuro de la empresa y a planificar estratégicamente. O sea, podemos crecer con nuestro negocio si es que manejamos de buena manera estos datos, ¿o no? Totalmente, porque el negocio todos los días está generando datos, datos de ventas, datos del rendimiento de los empleados, datos de qué está pasando con el mercado, mis clientes, etc. Y muchas veces esos datos, por no almacenarlos de la forma correcta o por no trabajarlos de la forma correcta, quedan ahí como un dato, ¿cierto? Y no los trabajamos o no los analizamos para encontrar información que nos podría ayudar a entender, por ejemplo, por qué mi cliente no está comprando este producto y este sí, o por qué está haciendo las cosas de esta manera, o incluso para entender también la productividad de mi propia empresa. Entonces, efectivamente, estamos generando tantos datos todos los días que a veces no somos conscientes de que los tenemos ahí y que si tuviéramos una metodología para poder trabajarlos, ¿cierto?, podríamos conseguir entonces información súper valiosa para accionarla y para ayudarnos a crecer. Ya, y en resumen, nuestra comunidad de startups, ¿por qué deberían usarlos y cómo también? Mira, ¿por qué? Porque tienen valor en sí mismos, ¿cierto?, que te pueden ayudar a tomar mejores decisiones, informadas, y obviamente con eso reducir la probabilidad de hacer algo que falle, ¿cierto?, porque todos queremos crecer y queremos que nos vaya bien. Y para trabajarlo, lo más básico es poder almacenarlo primero, ¿cierto?, porque tenemos data estructurada, como puede ser las ventas, los datos de venta, etcétera, y otras datas que no necesariamente son estructuradas, pero que también son valiosas a la hora que entra un cliente al local, las categorías que prefieren más y que no, que esas tenemos que clasificarlas nosotros. Entonces, para poder trabajarlas primero hay que tener una sábana donde las vamos guardando. El paso inicial que tienen todos es Excel, ¿cierto? Es la planilla de cálculo, pero obviamente esa es bien limitada porque es estática, ¿cierto? Porque es una planilla que queda ahí y que después cuando llega un analista nuevo o llega alguien más y lo mete, puede que te clasifique las cosas de otra manera, puede que, y al final terminamos, o sea, puede que hagan más archivos incluso que no conversen entre ellos. Entonces, de alguna forma el primer paso es almacenar la data, pero luego empezar a almacenarla de forma correcta en que tengan todos acceso a una base de datos común, ¿cierto? Y ahí surgen distintas otras plataformas para hacerlo, que centralicen la data para yo poder después procesarla, transformarla en información valiosa. Perfecto. Ya pues, Rodrigo Rojo, muchas gracias y nos vemos en la próxima cápsula para hablar de cómo darle un buen uso también a esta información. Que esté muy bien. Sin lugar a duda, es un tremendo campo el que estamos escuchando y también esto conlleva múltiples desafíos como la ética y la legislación vigente. Precisamente sobre esto nos va a hablar Romina Jaramillo en este tradicional bloque también donde profundizamos estos temas. Romy, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, ¿y tú, Cristian? Muy bien. Es que ya lo hemos visto con la inteligencia artificial que abordamos en los bloques anteriores, sí, pero ahora todo es información. Todo, y es parte también de cómo funciona la inteligencia artificial. O sea, todo genera una data, incluso cuando tú vas al supermercado en una determinada hora o en día específico, cuando eliges un producto de una marca, claro,
todo eso se genera una información. ¿Y qué hacemos con esos datos? ¿Qué es lo que pasa con esa información? Bueno, ahí vienen distintos desafíos que hemos ido también abordando, porque tenemos desafíos que son sobre el sesgo de la información y también otros que son éticos y legales, como tú lo mencionabas. ¿Qué es lo que pasa con el sesgo? Veamos lo que nos dice Loreto Bravo de la Universidad del Desarrollo. Uno de los desafíos que tenemos cuando trabajamos con datos es el sesgo inherente a esos datos. Nosotros podemos recolectar datos de nuestra interacción con los clientes, datos históricos que podemos haber comprado, datos históricos a los que pudimos tener acceso. Esos datos tienen sesgos. ¿Ya? Si nosotros implementamos sistemas de inteligencia artificial o algoritmos con esos datos, estos van a perpetuar los sesgos que tenían esos datos en forma histórica. Ya, perpetuar esos sesgos de forma histórica. ¿Y cuáles son? Acá los podemos ver en nuestro wall. Mira, discriminación, desigualdad, brechas digitales y exclusión, suponer una amenaza para la diversidad cultural, social y biológica, generar divisiones sociales o económicas. Te pongo un ejemplo. Esto lo planteamos UNESCO. Estas características en particular a propósito de los sesgos. Esto es del sesgo, claro, que plantea ahí Loreto Bravo. Y te pongo un ejemplo, Cristian. Supongamos que nosotros tenemos un software, por ejemplo, que nos facilita la contratación de personas para determinados cargos. Y pensemos que este software ha funcionado tradicionalmente eligiendo perfiles gerenciales, por ejemplo, de hombres. Claro. Y si se queda solamente con esos datos, cuando existan nuevas postulaciones, quizás no va a considerar a mujeres. Entonces ahí se da lo que es la discriminación. Seguimos con el tema de la desigualdad, brechas de exclusión incluso. Entonces eso también es lo que está sucediendo. Pero por otro lado también tenemos el desafío de ¿qué pasa con mis datos? ¿Qué pasa con la privacidad? ¿Con la ética? ¿Cómo se están manejando los datos? ¿Cómo lo estamos manejando también? O sea, ¿qué es lo que sucede con eso? Y ahí también lo cuenta esta académica de la Universidad del Desarrollo. En Chile lleva aproximadamente 5 años en trámite una ley de protección de datos. El hecho de que esta ley aún no haya sido promulgada no significa que nosotros no tengamos que preocuparnos de la privacidad de los datos de nuestros clientes. Es por esto que mi recomendación es que incorporen las sugerencias o lo que va a venir en esta nueva ley en sus procesos y en la forma en la que tratan los datos. Que los clientes sepan qué datos se están recolectando, para qué, cómo van a ser utilizados estos datos. De esta forma, ustedes pueden generar confianza en los clientes y una vez que se promulgue la ley, estarán listos para cumplir con las fuertes exigencias que esta trae. Importante eso, Romy, porque muchas veces uno aprieta aceptar por el solo hecho de no querer leer, porque además no se lee claro, tremendos textos ahí con letras muy chiquititas que no se alcanza a leer y uno, claro, necesita ya aceptar, pero ¿qué ventaja comprendería que una empresa, por ejemplo, ya simplifique eso, lo haga mucho más visible y se elegiría, obviamente, y tendría lo más probable una mayor demanda por parte del consumidor? Sí, y además que muchas veces no nos fijamos en lo que pasa con los datos. Quizás uno tiende a pensar, mi historial histórico quizás de endeudamiento, y eso quizás no es tan relevante como, por ejemplo, tener tu historial médico, Cristian, que eso te va a seguir toda la vida, y esa sí que es información valiosa, y ahí sí que atañe el tema ético. Y veamos acá en nuestro wall la necesidad de transparencia, la necesidad de esta legislación. Si podemos avanzar también, inteligibilidad del funcionamiento de los algoritmos y los datos con los que han sido entrenados, que es lo que decíamos, para evitar también el sesgo, y qué es lo que se hace también con esta información. Y en materia de legislación, nosotros también hemos ido avanzando, estamos a la cabeza en la región. Nosotros desde hace algunos años ya tomamos parte de lo que es la Ley de Inteligencia Artificial del año 2021 de los países europeos, y estamos trabajando también con eso. Y por lo mismo le preguntamos al senador Kenneth Pugh, quien nos cuenta qué es lo que está pasando y cómo también propiciar a que las empresas también sigan creciendo con esta información de datos, pero protegiendo a la sociedad. Veamos. Y aquí es esencial comprender que las nuevas aplicaciones tienen que ser centradas en las personas y centradas en la protección de las personas. Lo primero, entonces, privacy by design. En el diseño está considerado la privacidad y también security by design, que la aplicación es segura y que no va a ser hackeada.
Durante el lanzamiento del Foro Nacional de Ciberseguridad el día lunes 2 de octubre, se reconoció en jóvenes de la carrera de ciberseguridad de un centro de formación técnica, San Agustín de Talca, que ellos presentaron una aplicación en donde se unían con la carrera de maquillaje para generar una aplicación que usaba el rostro, pero protegía los datos de las personas para que esos no fueran usados, no estuvieran siendo de alguna manera de forma externa usados. Yo quiero entonces felicitar a los emprendedores, especialmente las empresas de base científico-tecnológica, que hacen un uso responsable de los datos. La tecnología es neutra, no es ni buena ni mala, y va a depender de cómo lo usemos si lo hacemos bien. Al igual que el cuchillo que se usa todos los días para cocinar en la casa, alguien puede cometer un delito con el cuchillo. Por eso no tenemos que castigar al cuchillo, tenemos que castigar a las personas que hacen un mal uso de él. Importantísimo ahí, porque al final lo que queremos hacer con estos datos es que nos ayuden, que protejan a las personas, que contribuyan al bienestar social y que sigamos también creciendo y que se propicie el crecimiento de distintas startups con la información que es tan valiosa, ¿o no, Cristian? De todas maneras, así, claro, porque ya pasamos esa etapa en que encontramos que había que recopilar datos, solamente había que recolectar. Hoy día hay muchos desafíos que comprende esa recopilación de datos, no solo para la eficiencia en las compañías, sino también desde el punto de vista de la ética. Y eso, además, ya en nuestro país comienza a discutirse y, de hecho, una ley de tratamiento de datos y una ley de manejo de inteligencia artificial también, esta última ya en desarrollo. Y muy importante, y por lo mismo también nosotros quisimos preguntarle a los emprendedores, a quienes están liderando las startups, ¿qué hacen con los datos? ¿Han crecido? ¿No han crecido? ¿Cómo les ha servido? Y bueno, ahí consultamos a Ecoterra y también a Licita Lab, quienes nos cuentan ahí un poquito de sus experiencias. Veamos. Desde los inicios de Ecoterra ha sido súper importante el manejo de datos, en un principio de manera súper análoga, a través de inventarios en papel, a través de tablas de Excel, pero ahora, gracias al crecimiento que hemos obtenido, pudimos contratar SAP Business One, que al fin y al cabo nos permite tener todos estos datos en tiempo real y manejar el control de inventario, el costo, las ventas, los márgenes, la rentabilidad de una manera mucho más expedita, lo que nos ha generado posibilidades de escalamiento. De hecho, ahora estamos en Colombia aterrizando y además nos ha permitido tener mucho más contacto con nuestros pequeños productores a los cuales vinculamos a la cadena. Hoy día la gente no tiene cierta claridad, o los usuarios de aplicaciones chilenas no tenemos una claridad ni un estándar país del dónde, cómo y cómo se tratan los datos. Además también respecto a tanto a la encriptación y a la seguridad de los datos que debiera existir. Mira, me quedo también con el caso de Ecoterra, que ella lo decía, ellos generan distintos productos alimentarios, pero que tienen que ver con el pastoreo de los animales libres, gallinas libres, lácteos de vacas que pastorean. Y importante también porque ellos tomaron una necesidad de un consumidor y que la han ido también sabiendo diferenciar a través de los datos y que les permitieron llegar a otros países, o sea, totalmente relevante. Buenísimo. Y también los desafíos que decía ahí Licita Lab, que ellos son una gestión de software de licitaciones, o sea, necesitan la información para poder seguir creciendo. Muy, muy relevante lo que hemos visto y que, ojo, vamos a abordar también el buen uso de los datos el próximo capítulo. Buenísimo, siempre adelantando lo que viene para que genere el interés. Me parece muy bien, vamos a usar esos datos para un buen desarrollo de capítulo de la próxima emisión de Emprendedores World Café Startup. Romy, muchas gracias. Gracias. Que te vaya muy bien. Bien, seguimos avanzando en nuestro programa y les quiero hacer una pregunta. ¿Ha tenido momentos especiales en que las flores han sido las protagonistas? Bueno, la siguiente emprendedora se encarga de preservar aquellos momentos tales como matrimonios, aniversarios, entre otros. Pausar nos cuenta cómo lo hizo. Hola, soy Ana María, fundadora de Pausar. Cuenta que de pequeña hacía tortas de barro adornadas con flores y que siempre le gustó estar rodeada de la naturaleza. De adulta estudió nutrición y ejerció por 10 años. Eso hasta que las flores volvieron a su vida. Hoy detiene el tiempo de aquellos momentos especiales como matrimonios. ¿Quieres saber cómo lo hizo? Quise hacer mi ramo de novia. Y ahí entré a la flor fresca. Empezó a nacer las ganas y la necesidad de guardar los restos de flores que queda de un proceso de ramo de novia en algo permanente. Y ahí tú dices, oye, ¿qué voy a hacer con esto?
Y ahí nace el prensado como una opción de atesorar esos pequeños detalles. De su emprendimiento de arreglo de flores se sumó entonces Pausar. Fueron clientes anteriores, fue una novia de En Flor que creyó en Pausar antes que Pausar existiera como Pausar y dijo: yo quiero prensar mi ramo contigo. Y nosotros ahí teníamos solo ramos como cuadritos chicos con flores pequeñas. Al inicio aprendió a prensar sola, pero a medida que llegaban nuevas clientas, decidió estudiar en España, donde se especializó en esta técnica que requiere de sus tiempos. Todas las flores entran a una prensa de flores, que es nuestra gran herramienta de trabajo. Después de un mes, las flores salen de la prensa muchas veces de esta manera. Son muchísimos pétalos de distintos tamaños, distintos colores, de distintas flores, y hay un equipo de armado de flores. Armamos el diseño final y el diseño final depende exclusivamente del cliente muchas veces. Flores de colores vibrantes de distintos tipos y tamaños que se encuadran bajo la solicitud de cada cliente, que también pueden aprender a través de clases que dicta mensualmente. Todo lo que hemos conocido de la naturaleza lo compartimos a través de nuestras clases. Tenemos taller de flor prensada donde te enseñamos a prensar desde flores fáciles como la lavanda hasta flores difíciles como el girasol. Otro taller para poder diseñar tu primer cuadro con nosotros. Otro para aprender a diseñar entre dos vidrios. Con un equipo de más de 7 personas que vela por volverse un emprendimiento sustentable que ya imaginan Pausar en un futuro. Yo espero que Pausar siga creciendo. Me encantaría sentir que Pausar hay uno, no sé, para la zona norte, uno para la zona sur, y que sea muy fácil recibir ramos de novia. Entonces que Pausar tenga oficinas distintas con jefas de tienda, con jefas de taller. Sería bacán sentir que eso es posible. A través de su página web es que personas de todo Chile pueden detener el tiempo de sus momentos especiales con flores prensadas al estilo Pausar. Y continuamos con nuestro programa, con nuestra sección Networking, en donde dos startups nos visitan aquí en nuestro estudio y nos cuentan además sus experiencias. De esa es la idea, que se conozcan y que mediante sus relatos ustedes también puedan conocer sus experiencias. Estamos hoy día con Paulina Garrido, directora ejecutiva de Pinup. Paulina, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Y también está Carlos Orrosa, gerente de negocios en Werex. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchísimas gracias también por estar junto a nosotros en este Emprendedores World Café Startup. Muy interesante siempre conocer de qué trata, primero para que la gente vaya teniendo un vínculo con la conversación que vamos a tener. Paulina, en el caso de ustedes, ¿qué hacen? Bueno, Pinup es una plataforma que permite a cualquier empresa potenciar y visibilizar sus marcas a través de redes sociales utilizando influencers. Perfecto. O sea, ahí el manejo de datos, el manejo estadístico de seguidores es muy relevante, y eso es el contenido que además cruza este programa. En el caso de ustedes, Carlos. Bueno, Werex es un marketplace B2B que conecta a grandes empresas con miles de proveedores para satisfacer toda la demanda que tienen ellos de insumos y servicios. Y lo que busca es promover un comercio libre y virtuoso entre estos compradores y proveedores. Perfecto. También entonces el manejo de datos relevante. ¿Qué tan importante para que la gente conozca hoy día es el tratamiento de estos datos que tienen ustedes? O sea, para nosotros es fundamental porque nosotros hacemos un modelo predictivo que permite analizar la data de los influencers y también la data de la empresa y saber recomendar al influencer más apropiado para una campaña. Entonces, al manejar esta data, considerar resultados anteriores con nosotras, datos de audiencia, de las mismas preferencias de los influencers, nos hacen al final tener campañas exitosas. Porque esto es más allá de la cantidad de seguidores, o sea, porque uno pudiera imaginar, tiene mayor cantidad uno que otro, entonces el que tiene mayor lo enfocamos en la empresa. No, aquí hay todo un trabajo, además, ¿a qué público llegan? ¿Está más orientado? Sí, de hecho el 90% de nuestras campañas son con microinfluencers, que son perfiles que van entre los 5.000 hasta los 100.000 seguidores. Eso no quiere decir que dejemos a los más grandes de lado, pero al final lo que nos fijamos es, por ejemplo, el engagement, dónde está la audiencia, porque si tú confías y contratas a un influencer para vender un producto en Chile y el 80% de sus seguidores están en Argentina, ya no te sirve. Exacto. Da lo mismo que esa persona sea chilena. Entonces, son datos que la empresa no tiene acceso fácilmente, pero que nosotros podemos sacar a través de las redes sociales de nuestros influencers. Perfecto. Y en el caso de ustedes, Carlos, ¿cuál es la relevancia del manejo de datos? Bueno, es fundamental, tiene varias capas. La primera te diría que tiene que ver con el match entre proveedores y compradores,
para una empresa que está en Arica no le sirve un proveedor que está en Punta Arenas probablemente, ¿cierto? Entonces, para nosotros la clasificación de proveedores y la clasificación de los insumos y servicios que necesitan es clave. Y de hecho, para eso lo que hacemos es usar inteligencia artificial. Después de un par de años de historia, nosotros recopilamos suficiente información para que un sistema, un robot, automáticamente vaya clasificando estos insumos y diga, si tú estás pidiendo desde Arica 7 computadores, va a invitar a los proveedores de computadores que pueden satisfacer esa demanda en ese lugar. Perfecto. Ese es el primer punto. El segundo punto, que es muy importante, es que parte importante de la propuesta de valor es el control de gasto y la trazabilidad del proceso. Entonces, el disponibilizar esos datos en los clientes es fundamental para que lo ayude en la toma de decisiones y finalmente pueda hacer una compra más inteligente. Y lo mismo hacia el proveedor. El cómo yo le muestro dónde están sus oportunidades de negocio, a qué invitaciones a estos procesos de compra debería priorizar, dónde quizás sus vendedores están flaqueando, etc. Claro, aquí hay un tema de productividad, tú lo mencionabas, de hacer más que el rendimiento del negocio sea mejor, pero ¿dónde está el beneficio al cliente en el caso de ambos? ¿Dónde llega ese manejo de datos finalmente también para el cliente tenga ese beneficio? Que, bueno, en nuestro caso tenemos dos clientes, la empresa y por otro lado nuestros influencers. Entonces, lo primero es que la empresa se beneficia de tener influencers adecuados para su campaña en 48, 24 horas o hasta 72 horas. Si no, la empresa estaría todo el rato buscando por Instagram, contactándolo uno a uno y ni siquiera teniendo la data para saber si ese influencer les va a traer buenos resultados. Y lo otro es que vamos también midiendo en línea el impacto de cada una de las publicaciones de los influencers y al final lo visibilizamos a través de un reporte en un dashboard en la misma plataforma y puedes ir viendo en línea si es que tu campaña está teniendo buenos resultados o no. Perfecto. En el caso de ustedes, me imagino, claro, está juntar proveedores, determinarlo en algún lugar, que finalmente eso conlleva un mejor servicio. Sí, mira, a ver, la parte de datos tiene también para los dos lados, para los compradores y los proveedores. Para el lado de los compradores, primero, lo fundamental para que esto funcione es que el match de lo que él está buscando sea correcto, ¿cierto? Entonces, el hacer una buena categorización es fundamental. Y eso después te permite categorizar su historia de gastos. Nosotros trabajamos con empresas que compran $10 millones al mes, ¿okay? Son 30.000 procesos al año. Toda esa historia se toma y para sacar insights que les permiten tomar decisiones para consolidar demanda en algunos casos, eliminar repeticiones de compra. Se dan cuenta que en 3 plantas compran todas las semanas bototos de seguridad y dicen, oye, ¿por qué no compramos una vez al mes? ¿Te fijáis? Y por el lado del proveedor le pasa algo parecido, empieza a tener control, oye, ¿en qué estamos participando? ¿Cuáles ganamos? ¿Por qué no las ganamos? Porque algo súper interesante y muy valioso para los proveedores en nuestra plataforma es que en cada proceso, ganes o pierdas, hay feedback. Oye, ¿cómo me fue? ¿Qué quinto en precio, tercero en plazo de entrega, sexto en esta otra variable? Entonces le diciendo, oye, ¿cuáles son mis puntos daily y cómo voy mejorando mi propuesta de valor hacia el futuro? Entonces ayuda mucho a las empresas proveedoras de estas grandes empresas mejorar su propuesta, prepararse mejor para la siguiente venta y al comprador le permite, como te decía, ir decidiendo mejor cómo comprar más inteligente y finalmente, como decías tú, es generar eficiencia. Buenísimo. Ahora, lo que ustedes emprendieron en esta startup fue en base a decir, a ver, aquí hay un manejo de datos que no está desarrollado, o fue otra la motivación en el caso de Pinap? No, uno de los problemas más grandes que vimos es que las empresas no tenían acceso a la data de los influencers, entonces confiaban, enviaban productos, hacían contratos con ellos y al final se amarraban 6 meses y ni siquiera tenían un buen resultado en la primera publicación. Entonces, si bien el problema también está en contactarlos, en negociar con cada uno de ellos, el problema fundamental era el acceso a la data. Y con nuestra plataforma ellos pueden lanzar la campaña y tener toda la data de ese perfil. Nosotras te hacemos una recomendación también y te los ordenamos del más adecuado al menos adecuado y la empresa finalmente tiene una decisión, pero tiene una decisión con data y eso es lo importante. Con información, claro, sí, que tiene mayor antecedente para decir. Sí. Y en el caso de usted, ¿detectaron esa necesidad dentro de los compradores? De hecho, inicialmente esto parte porque veíamos que en la primera industria que partimos, que fue la industria salmonera, las áreas de compra tenían muy poca visibilidad de las posibilidades, de los posibles proveedores que habían. ¿Te fijáis? Asimetrías de información, quiénes existen, qué me puedes vender. Los mismos proveedores tampoco sabían de los procesos de compra.
Porque ¿cómo funcionaba? Teléfono, correo, y a quién, al que conozco, al que encontré en el primer anuncio de Google, ¿te fijáis? Entonces lo primero que tratamos de resolver fue eso. Oye, ¿cómo hacemos para transparentar la existencia de la demanda, la existencia de esta posible oferta, para conectarla y que los dos tomen las decisiones con mayor información? Buenísimo. Ahora, en el tema personal, ¿cómo ha andado el desarrollo? Son relativamente nuevas, 2 años, 6 años. Están en una etapa, claro, algo más consolidado, ya han crecido. En el caso de ustedes, Paulina, también nosotros siempre nos alegramos que además hayan mujeres sabiendo todo el sacrificio que hay detrás, porque este mundo ideal de las startups, este año sobre todo, ha manifestado que no es tan ideal y que requiere sacrificio, requiere ahí algunos momentos que no son del todo fáciles de llevar. ¿Cómo ha sido desde el punto de vista personal el desarrollo de Pinup? O sea, ha sido un tremendo desafío. Mentiría si es que diría que es un camino fácil. La verdad que no. Tienes que estar dispuesto también a enfrentarte con situaciones difíciles, a sostener niveles de estrés nunca antes vistos, porque al final tu sueldo y todas las cosas llegan si es que tú vendes al final en el emprendimiento. Entonces, también el tema de las redes y las conexiones, yo que venía del sector público no lo tenía tan bien mapeado, entonces todo eso fue un desafío, hacerme conocida y también un posicionamiento. Y en un mundo que también está un poco todavía liderado por hombres, o sea, en las competencias que voy, de repente, la semana pasada tuve una, éramos 6 empresas, solo una era liderada por mujer y esa era la mía, entonces yo creo que ahí también se torna como un segundo desafío, pero nada, ha sido duro el proceso, pero sin duda ha sido un camino que estoy muy grata de haberlo tomado y una decisión que no me arrepiento para nada. Buenísimo, Carlos. Y en el caso de usted, pese a los 6 años, este desarrollo también me imagino que han vivido momentos difíciles también, porque ustedes no solamente están acá en Chile. Correcto, nosotros hace un par de años abrimos operaciones en México, Colombia y Perú. Está gigante, o sea, tan solo con mencionar México ya... Exacto, México es como varios países ya en uno, ¿cierto? Y para un marketplace, bueno, tenemos la misma lógica de negocio. Sí. El empezar es súper difícil, es muy pesado, porque tienes que agarrar estas 2 puntas, empezar a conectarlas, generar transacciones, que esto agarre inercia, efectos de red, etc. Entonces, la verdad es que es partir casi de cero. De hecho, Felipe Manterola, uno de los fundadores, lleva 2 años y medio en México y se fue allá a abrirlo porque es súper necesario el llevar el conocimiento, el empuje. Esto es mucho empuje. Pero también es muy gratificante, la verdad. Uno aprende un montón, uno está muy cerca de los clientes, porque estás construyendo empresas. O sea, uno no para de aprender. Nosotros llevamos 6 años, ustedes llevan 2 años, pero seguimos aprendiendo. Sí, claro, no van a parar de aprender porque además es todo tan rápido como evoluciona. Buenísima historia, la verdad que siempre quedamos además con gusto de seguir conociendo por qué México primero, bueno, en fin, ya tendremos la oportunidad de seguir profundizando en cada uno de sus desarrollos. Ahora les queremos también preguntar y que nos den una recomendación y a la gente también de alguna startup que esté en desarrollo y que a lo mejor pueda estar aquí también presente junto a nosotros en esta conversación. Paulina. Sí, mi recomendación sería Sebastián Muñoz de Reite. Ellos son un grupo de hombres emprendedores que están desarrollando máquinas inteligentes. Entonces ellos tienen una tecnología en donde ponen dispensadores y de bebida o lo que sea y hacen una compra sin necesitar una persona. Y les está yendo súper, así que sería mi recomendación. Buenísimo. Carlos. Yo recomiendo a Wearclouds de Arturo Quirós, muy amigo mío, gran empresa, la define como el Uber de las bodegas y tiene un impacto social muy positivo porque lo que permite es que los espacios ociosos en las casas los pueda usar como bodega para que los e-commerce se acerquen más a las personas que necesitan sus productos. Y nuevamente también en beneficio del cliente para llegar más rápido, a tener más seguridad en la compra. Buenísimo, muchísimas gracias Paulina, Carlos, por haber estado con nosotros en este capítulo y que le siga yendo bien y fuerza con todo ahí esos momentos a lo mejor de tensión que se viven, Paulina, sobre todo. Muchas gracias. Gracias a ti, un gusto. Bien, nosotros seguimos avanzando en nuestro programa y queremos contarles lo siguiente. Desde el tradicional barrio Victoria, este emprendimiento rescata el oficio del trabajo en cuero. Billeteras, carteras, distintivos para bomberos y cinturones son parte de la destacada oferta de Chapel. Conozcamos su historia. Hola, soy Cristian Castro, cofundador de Chapel. Chapel nace ya hace 60 años. Fue, digamos, la primera empresa donde mi papá aprendió el oficio.
Tenía un señor que venía de Francia, Chapel, y adoptó el nombre. Primeramente era un taller de reparación de artículos de cuero y a posterior ha ido evolucionando hasta el día de hoy que ya fabricamos y reparamos artículos de cuero. En el tema reciclaje se reparan artículos de cuero y similares para darle 1 o 2 vidas más, y también se hacen cosas a pedido y de línea en la línea de la marroquinería. El barrio Victoria es el barrio del cuero y el calzado. Es el único barrio dedicado 100% al cuero, como lo es 10 de julio en los repuestos de auto. Uno habla de Victoria y sabe que es digamos, la calle del cuero y del calzado. Difícil, mantener el oficio es difícil. Hoy en día la mano de obra cada día es más complicada. Entonces poco a poco ha ido, digamos, decayendo la iniciativa por mantener este oficio que es, digamos, hecho a mano, artículos que van a durar años y que no son desechables. Es complicado, ha sido complicado. Algunos de mis productos destacados son los cinturones de cuero natural, todos refilados, todos con doble pasador costura, y acá puedes ver una infinidad de artículos de cuero en diferentes, carteras, mochilas, billeteras. Acá tienes cachos de suela cosidos a mano, dominó en fundas de cuero, todos en set, carteras, maletines, mochilas, billeteras de hombre y de mujer, portapasaporte, todo hecho por artesanos, manos chilenas. Proyectar el negocio, que siga, que empiece a tomar el valor agregado como en otros países desarrollados, donde lo hecho a mano realmente tiene un valor, y que aquí en Chile se reconozca ese valor, porque además el comprar en cuero inviertes y no gastas. Los invito a Chapel marca registrada, hoy día a visitarnos y ver nuestros productos en Instagram, Maletería Chapel, Facebook, Maletería Chapel, y nuestra página web, www.chapel.cl. Y así hemos terminado un nuevo capítulo de Emprendedores World Café Startup. Muchas gracias por acompañarnos y volveremos a encontrarnos el próximo martes en todas las plataformas de T13 y de Santander. Que estén muy bien.